Hola a todas y todos. Bienvenidas a escuchar esta cápsula donde abordaremos una serie de experiencias sobre los retos en la labor de defensa de derechos humanos de personas migrantes forzadas en la región de Centroamérica y México. Desde el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero Ciudad de México, quisimos explorar un poco de cómo se vive la defensa en diferentes contextos de nuestra región, por lo que hicimos un recorrido por Costa Rica, Panamá y las fronteras norte y sur de México, preguntando a organizaciones, periodistas y defensores y defensoras sobre cómo llevan a cabo su trabajo y cuáles han sido sus experiencias con la criminalización de su labor. Cuando hablamos de criminalización, nos referimos a todas aquellas acciones cuyo objetivo es detener la acción de defensa a través de estrategias como agresiones, arrestos, deportaciones, detenciones, interrogatorios, intimidación y vigilancia. Para conocer cuál es el contexto de defensa de derechos humanos en la región y cuáles son los principales retos que afrontan las y los defensores, Guillermo Rodríguez, oficial para México y Centroamérica del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, nos explica. ¿Qué tal? Mi nombre es Guillermo Rodríguez y soy oficial de incidencia del Programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. El centro es una organización con más de 25 años de experiencia trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, a partir de distintos instrumentos, pero destacando el litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias a las personas, grupos y organizaciones que hemos acompañado en su lucha por la justicia, hemos tenido oportunidad de trabajar distintas líneas temáticas y de derechos, desde la justicia transicional hasta la movilidad humana, el derecho al agua, por mencionar algunos de estos ejemplos. Uno de estos cruces prioritarios es, sin lugar a duda, la protección de las personas defensoras y a la garantía en general del derecho a defender derechos humanos. La defensa de derechos sigue siendo en muchas partes de Latinoamérica una labor de alto riesgo. Durante los últimos años, países como Honduras, Guatemala, Brasil, Colombia o México han destacado siempre entre los países más hostiles para la defensa de derechos humanos a nivel mundial. Honduras y México, en particular, han tenido el penoso reconocimiento de ser los países más letales para quienes defienden el ambiente y el territorio por un lado y para quienes reivindican la libre expresión, respectivamente. No hay condiciones adecuadas, pues, para el ejercicio efectivo del derecho a defender derechos humanos, por un sinfín de barreras y riesgos que además se incrementan o multiplican por razón de género o identidad de género, orientación sexual, etnia, condición de ruralidad, ámbito de defensa, origen, en fin, un sinnúmero de factores. Como en tantos otros temas y problemas públicos, esto solo ha empeorado a partir de la pandemia. En lo que va del año, 16 personas defensoras han sido asesinadas en México, un par en Guatemala y Honduras y una en Costa Rica. Cada país de la región tiene obviamente sus propias particularidades y por supuesto siempre se corre cierto riesgo de caer en sobresimplificaciones cuando se intentan hacer balances regionales. Pero ya casi con medio año de confinamiento hay algunos patrones que han tomado cierta notoriedad, Las condiciones generales para la defensa han empeorado, desde lo más trivial quizá hasta lo más grave. Entre lo más trivial, siendo que muchos espacios, métodos y procesos para la defensa han sido suspendidos o han estado sensiblemente afectados. Los espacios de visibilidad e incidencia internacional se cancelaron al tiempo que se canceló la movilidad internacional, por ejemplo. Prácticamente todos los sistemas de administración de justicia de la región, además, han suspendido o disminuido su atención a partir del confinamiento, sin necesariamente adoptar medidas efectivas para asegurar la procuración e impartición de justicia. Esto ha significado que haya denuncias en distintas partes de la región al respecto de que recursos judiciales contra los megaproyectos o en favor de personas solicitantes de protección internacional hayan sido desestimados o pospuestos, perdiendo obviamente la naturaleza de estos como parte de los instrumentos para la defensa de derechos humanos. De manera más crítica, las agresiones y amenazas contra mujeres defensoras también están siendo desestimadas sistemáticamente por las autoridades, como parte, obviamente, de un prejuicio estructural basado en género, pero también de desconocimiento de la relevancia de la defensa de derechos humanos en este contexto tan particular. Las restricciones de movilidad también han tenido su impacto. Para empezar, es más difícil para las personas defensoras de derechos humanos realizar sus procesos de lucha y acompañamiento desde la distancia o virtualidad. A eso se suma que básicamente el derecho a la protesta y libre manifestación está o parece estar en una suerte de receso, tanto por las normas sanitarias de distanciamiento social como por las medidas más restrictivas en la región, como los toques de queda, ya sea formales o informales, que en Guatemala incluso han alcanzado la categoría o el rango de estados de sitio.
En algunos lugares como México y Honduras, la presunta violación de estas medidas ha llevado a la represión directa de la protesta social y a la criminalización de personas defensoras, especialmente mujeres y especialmente también de los ámbitos laboral y territorial. Sobre este último punto, el ámbito de defensa territorial o de defensa del territorio ha sido particularmente afectado. En este punto yo creo que ya se puede ir viendo, ¿no?, el acumulado. Si los recursos e instancias judiciales no necesariamente están respondiendo en este periodo, si no nos podemos manifestar y protestar, si a eso se le añade que el ámbito rural por lo general tiene una barrera tecnológica y de servicios públicos más alta, ¿cuántos instrumentos de defensa nos están quedando? Mientras eso pasa, los megaproyectos y el despojo territorial no se detienen. Las industrias extractivas han sido excusadas implícita o explícitamente de la suspensión de actividades. En México, las obras del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, Corredor Transísmico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles literalmente tienen asegurada su continuidad vía decreto presidencial. En Honduras se siguen asignando concesiones mineras a pesar de la contingencia sanitaria, y en el Darién de Panamá las comunidades indígenas denuncian la intensificación de la tala ilegal a partir de una omisión en un decreto ejecutivo que excluye a la industria forestal de la suspensión de actividades. Me gustaría concluir con un ámbito de defensa que está siendo también asediado y agraviado desde el inicio de la pandemia con particular rigor, que es la que reivindica la libre expresión y el acceso a la información. En su dimensión más letal, 4 periodistas han sido asesinados en México desde el inicio de la contingencia, pero ha habido un claro repunte en el hostigamiento digital y de desprestigio y criminalización en casi toda la región. Medios como El Faro, Factum o Gato Encerrado en El Salvador han sido objeto de amenazas, represalias y amedrentamiento como consecuencia de su crítica a la gestión del gobierno de Bukele, quien junto a otros mandatarios de la región como López Obrador o Daniel Ortega han denostado a la prensa independiente. Decenas de profesionales nicaragüenses de la salud han sido despedidos y víctimas de otras represalias como consecuencia de su crítica y a veces denuncia de la política sanitaria gubernamental. Mientras que en Panamá un patrón precedente de criminalización de la labor periodística se ha recrudecido con la pandemia como represalia a la cobertura mediática que se le ha dado a la corrupción y violaciones de derechos humanos de administraciones pasadas. En suma, y como dicen nuestras compañeras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la crisis ya estaba aquí. Los obstáculos y riesgos para reivindicar derechos son muy desafiantes en nuestra región y notablemente más desde la llegada del COVID-19. Al trazar la ruta desde Centroamérica, uno de los puntos más complejos y peligrosos para las personas es la selva del Darién, en Panamá. Este punto en la ruta es un ejemplo de cómo confluyen la xenofobia, la discriminación y los obstáculos para la defensa y acompañamiento de personas migrantes forzadas, y de cómo la solidaridad está en disputa. Para conocer un poco más sobre el contexto de esta selva y lo que ahí sucede, escucharemos a la periodista colombiana María Teresa Ronderos, quien participó en la elaboración de la serie de reportajes Migrantes de Otro Mundo, que cuenta la historia de cómo personas de Asia y África atraviesan América Latina para intentar llegar a los Estados Unidos. Mi nombre es María Teresa Ronderos, yo soy periodista colombiana y acabamos de terminar un gran proyecto de investigación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística que se llamó Migrantes de Otro Mundo, que cuenta la historia de cómo migrantes de Asia y África atraviesan América Latina en su ruta para llegar a Estados Unidos o intentar llegar a Estados Unidos o a Canadá. En ese proceso pudimos ver muy en detalle lo que pasaba en el Darién, con reporteros, colegas de la revista Semana y un colega que es reportero allí mismo, freelance en la zona del Darién. Pudimos contar esas historias. Yo misma estuve allá y tuve la oportunidad de entrevistar muchas personas que están pasando por el Darién, que están pasando por esta situación tan difícil. ¿Qué es lo del Darién? ¿Qué es lo que pasa allí? Cientos de migrantes, algunos de ellos de Asia y de África, pero también muchísimos migrantes, sobre todo haitianos y cubanos que vienen del sur de Sudamérica,
llegan a Colombia y atraviesan Colombia y como van al norte, quieren ir a Panamá. No hay carreteras, solamente se puede ir por barco o se puede ir por trochas, porque no hay ningún tipo de vida atravesando la selva. Al irse por trochas tienen unos peligros enormes, porque es una selva muy tupida, con unos lagos como el lago y con unos ríos muy, muy turbulentos. Por ejemplo, está el río Tuquesa, que es un río que súbitamente se crece, y las personas que están acampando allí al medio de la selva se las lleva, y ha habido varios ahogamientos por eso. También la gente se puede ir por barco, pero como hay tantas restricciones para pasar a Panamá, no para los turistas, sino para los migrantes, entonces la gente se arriesga a irse en lanchas de mala calidad, que sin chalecos salvavidas. Muchas veces, inclusive, ha habido casos de gente borracha para pasar el tránsito. Para manejar las lanchas, y entonces la gente ha tenido muchísimos accidentes de por sí, sobre todo en los meses de enero y febrero. Es un mar muy peligroso, muy fuerte, muy revolcado, y necesita barcos y pilotos experimentados. Eso es lo que está pasando en el Darién hoy en día. Ahora, ¿de qué manera se criminaliza allí la solidaridad? Escuchamos y vimos muchas historias. La gente muchas personas que han intentado ayudarle a los migrantes, darles una cama donde dormir, porque muchos de ellos vienen de viajes en bus desde el sur de Colombia, con más de 1.200 kilómetros de carretera, y tienen que tener una noche donde descansar, y no tienen muchas veces dónde dormir y tienen que dormir en parques. A veces muchos de ellos vienen con niños pequeños, sobre todo las personas que vienen de Haití, pero de otras nacionalidades también. Entonces, ha habido intentos de organizaciones locales o incluso de buenos vecinos para ayudarles, para prestarles abrigo, comida, auxiliarlos, ayudarlos en ese tránsito tan difícil, o antes de hacer el tránsito, por lo menos del lado colombiano. Y esas personas a veces terminan siendo criminalizadas, buscadas por las autoridades como personas que están en el tráfico de migrantes, cuando realmente no lo están. Voy a dar un caso particular del que nos contaron varias personas. En uno de estos pueblitos que quedan cerca a Darién, ahí hay varios pueblos que están del lado colombiano, está Necoclí, Capurganá, Apartadó. Una persona resolvió alquilar una bodega grande para dejar que allí durmieran los migrantes, y puso unas grandes neveras con cosas frías. La iglesia le ayudó, la pastoral social, que es muy activa en esa zona, les ayudó a recoger implementos, mantas, comida para darle a la gente. Y un buen día, después de que muchas personas ya empezaron a llegar allí, no les cobraba él por esto. Creo que solamente les cobraban algo por las bebidas, pero nada más, pero solo para cubrir costos. Llegó alguien del gobierno, de la policía, y dijo que se tenía que cerrar el local. Le cerró el local, al señor lo empapelaron por posible tráfico de migrantes, y fue todo una tristeza. Un señor de allí del pueblo que vio cómo pasaba todo decía que era verdaderamente un pesar que eso pasara. También es muy impresionante en el Darién que existe un sendero ecológico que hizo el gobierno, que sale de Colombia y va hasta Panamá, y los turistas pueden ir caminando, porque es una zona llena de playas bellas, muy turística. Pueden ir caminando sin ningún problema, y si son turistas los dejan entrar a las playas de Panamá, a los pueblitos, en La Miel, que está del otro lado, o incluso más allá en Puerto Valdía. Pero como son migrantes, van por ese sendero ecológico, pero no los dejan pasar y bajar a La Miel, no los dejan entrar a ninguno de los pueblos, aunque estén en unas circunstancias difíciles. Los obligan, porque las autoridades prohíben esa entrada, y entonces tienen que seguir derecho.
y tienen que meterse en esta selva a veces de 4 días de camino, a veces hasta 8 días de camino, con sus niños, con unos riesgos enormes. Nosotros en nuestra investigación contamos entre 2016 y 2020, 110 migrantes murieron en esa selva. Nosotros documentamos caso por caso y la misma gente que entrevistamos en muchos de los lugares nos contaban de los cadáveres que vieron en el camino. A la gente ni siquiera le permiten o le mandan las autoridades personas o personal para sacar esos migrantes. Por último, existe también una enorme dificultad de las autoridades locales. Muchas veces hacen lo que pueden, pero son pueblos pequeñitos con un alcalde, con un pequeño puesto de salud, y es sumamente difícil para ellos a veces albergar y darle atención a tantísimos migrantes. Entonces eso genera tensiones con la comunidad local y a veces también hay xenofobia. Mucha gente siente que los migrantes, precisamente porque los ve de otro color o de otras orígenes, más que de otro color, porque allí la población, casi toda la población de esa zona es afro, pero a veces los ven hablando otros idiomas, no los entienden, o personas que vienen de Asia. Entonces eso genera una gran tensión y hace que muchas veces sea la misma población la que termine, digamos, mirándolos como criminales cuando en realidad no lo son. Y es difícil el trabajo de las organizaciones sociales para construir solidaridad entre la gente y convencerlos de que allí hay una gran oportunidad, digamos, para aprender del mundo, para conversar, para acoger a estas personas que les ayudarían muchísimo a crecer como pueblos y les abren una cantidad de oportunidades. Por último, existe además personas vulnerables que necesitan ganarse unos centavos, montan un hotel, dejan que allí se quedan los migrantes, les cobran y todo esto, pero además les terminan fácilmente, como allí llegan los migrantes, enredados en las redes de tráfico. Entonces son personas que a veces tienen algún problema familiar, no tienen cómo ganar dinero. Un caso que conocimos de una señora tenía un hijo en situación de discapacidad, y entonces las redes sí les caen a estas personas y les ofrecen dinero y los meten entre sus redes para que les ayuden para que sean punto de contacto en esas redes. Pero son personas que por lo general comienzan con un acto realmente de solidaridad y terminan enredándolos por la falta de recursos. Existe además un enorme problema de corrupción. Todas las fuentes que entrevistamos nos dijeron que allí la policía o a veces los funcionarios de migración están a veces buscando que les paguen, explotar a los migrantes. Cuando ellos viajan por la selva, algunos habitantes de la zona se ofrecen a llevarles las cosas en las mulas o llevarles los niños, pero muchas veces les cobran muchísimo. Hay una comunidad local que incluso les cobra ya casi que fijo por acompañarlos de manera segura a atravesar la selva hasta Panamá, casi $70 por persona, o negocian por familia. Del otro lado, en Panamá, claro, las autoridades panameñas lo reciben con mucho más, más equipo, con buenas estaciones de refugio, pero antes de llegar allá, las personas alcanzan a atravesar muchos kilómetros, incluso días, en suelo panameño, sin que nadie les dé ningún tipo de auxilio. Entonces, eso también hace que toda la comunidad termine viéndolos como personas indeseables, y hay una gran criminalización de personas que lo único que están haciendo es tratando de llegar a otro país a hacerse una mejor vida. Desde Panamá brincamos a otra frontera igualmente compleja y transitada. México, considerado una frontera vertical,
ha endurecido sus políticas migratorias en los últimos años. Desde la experiencia de las caravanas del éxodo centroamericano y la presión de Estados Unidos, México ha privilegiado la detención y deportación de las personas y ha militarizado sus fronteras. Esta criminalización de la migración se traslada también a las personas que defienden y acompañan a las personas migrantes y refugiadas. En la frontera sur, en el estado de Chiapas, Maya Casillas nos habla de su trabajo y de la criminalización que ha enfrentado al acompañar casos. Soy Esmeralda Maya Casillas García, coordinadora de Carcilaltica C, la cual somos una asociación que defendemos los derechos humanos de las personas más vulnerables en las migraciones. Estoy encargada del área de defensa y dentro de mis actividades principales es acompañar procesos de refugio y de regularización. En el caso de refugio, como no tenemos oficinas de la Comar en Comitán, los hacemos a larga distancia y por tal llevamos la documentación a migración, y en este mismo espacio de migración es en donde nos brindan un espacio físico para que se realicen las entrevistas vía telefónica con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Hacemos monitoreos a los centros de detención, también a fronteras, y en algunos casos acompañamos a las personas cuando entran a México para trasladarse a Comitán, pero que han iniciado algún procedimiento de refugio con la intención de que no sean detenidas por migración. Mi experiencia en la criminalización a defensoras inició el año pasado en el acompañamiento de un caso de niñez migrante detenida por migración cuando estos estaban en compañía de sus padres y se acreditaba el vínculo familiar, y además los padres acreditaban tener documentación que les permitía estar en territorio mexicano. Al no garantizarse el interés superior de la niñez e informarle esto al delegado de migración, el delegado me amenazó diciéndome que yo estaba encubriendo a delincuentes y que él se encargaría que yo dejara de hacer lo que estaba haciendo. Posteriormente tuve una situación con la Guardia Nacional, se hizo un operativo en una noche afuera de mi domicilio. Desconozco cuál había sido la situación, nunca nos informaron, nada más sabíamos que estaban buscando a una mujer, pero no supimos más. Al día siguiente llegó la Guardia Nacional a mi domicilio. Un agente me pidió que si le permitía pasar porque sabían que ahí estaban ocultándose personas ilegales. No entraron porque no llevaban ningún oficio. Desconozco si esta situación tiene una relación directa con migración, pero pues casualmente fue al poco tiempo. Posterior a esto, acompañando a unas personas a migración para iniciar trámites de refugio. Se me pidió que salir de migración, informándome que yo no podía estar ahí y diciéndoles a las personas que yo estaba acompañando que yo no podía ser su representante legal. Intenté hablar con el delegado y de manera prepotente me dijo que yo no podía entrar y que me tenía que retirar. En otra ocasión volví a regresar, me dijeron nuevamente lo mismo, salió el delegado, ni siquiera me dejaron entrar a las oficinas, salió el delegado a informarme que yo no podía entrar y que me pedían que no me volviera a acercar porque ya no podía llegar ni a la estación migratoria, ni siquiera me podía acercar a las oficinas de migración. Las implicaciones en mi labor de defensa han sido complicadas porque sí inicié trámites en contra de las acciones que estaba realizando el delegado porque estaba imposibilitando mi trabajo, cumpliendo efectivamente con su amenaza y además desprestigiándome con las familias porque sí, en algún momento algunas personas que estaba acompañando me informaron que cuando se acercaron a migración las pusieron en una sala y preguntando a quién estaba yo acompañando y diciéndoles que no podía yo seguirles acompañando en ningún proceso, que yo además estaba cobrando y que querían saber a quién le cobraba porque yo estaba cometiendo un delito. Entonces, bueno, esto provocó que se esté desprestigiando mi trabajo. Claro, las familias con las que he trabajado conocen, ¿no? Pero además al estarme impidiendo la entrada incluso a las oficinas de migración, pues están impidiendo que yo esté acompañando procesos,
Pues en general mi trabajo de defensa, ¿no? En el acompañamiento se me ha impedido. Inicié procesos, como comento, pero han sido muy lentos. Después de algunos meses la CNDH me informó que ya le habían informado al delegado de migración y que por tal se supone que ya no debería de tener problemas al ir a migración. Inicié también un proceso de protección a defensoras, el cual está varado por la contingencia. Y bueno, hace como un mes intenté acercarme nuevamente a migración, pero me informó que no podía entrar porque estaba la situación de la contingencia. Desconozco si era efectivamente por esto o es porque sigue habiendo como esta situación de hostigamiento y de limitación de mi trabajo por parte del delegado de migración. En la frontera norte, la labor de defensa y protección de las personas migrantes, deportadas y solicitantes de asilo también tiene riesgos. Alex Mensing, del colectivo transnacional Pueblos Sin Fronteras, explica algunos de ellos. Yo soy Alex Mensing y colaboro con la organización Pueblos Sin Fronteras, que somos una organización, un colectivo transnacional que trabajamos en solidaridad con personas migrantes y hacemos campañas por los derechos humanos de personas migrantes. En la frontera norte de México con Estados Unidos, como en muchas partes de México, hay diversos riesgos para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Uno de los cuales, pues muy pesados, es el riesgo del crimen organizado, de los cárteles. En este caso, pues, por ejemplo, para los albergues, sobre todo en ciertas zonas fronterizas del norte, es cuando ya muchas personas están buscando quien les ayude a cruzar y también hay grupos criminales que están buscando a quien cruzar. A veces hasta obligatoriamente, si es que sean migrantes que tienen esa intención. Entonces, en el manejo de la seguridad de un albergue, por ejemplo, los albergues que tiene Pueblos Sin Fronteras, pues hay un constante riesgo de infiltración de el crimen organizado, sobre todo para enganchar, pero también cuando hay esfuerzos para desalentar a pues ciertos tipos de trabajo en cuanto a la industria del cruce, pues pueden llegar muchas veces a haber amenazas contra las personas defensoras. Y también la misma autoridad muchas veces está involucrado en esas operaciones criminales y pueden llegar también a amenazar. En la cuestión de las caravanas también ha habido amenazas contra pues, integrantes de Pueblos Sin Fronteras en algunas organizaciones con respecto a pues, las pérdidas económicas que sufren los grupos criminales que se dedican a cruzar personas a raíz de estas caravanas. Entonces, esto fue un riesgo que nosotros vimos en algunos momentos. Aparte del riesgo del crimen organizado, está el riesgo del mismo estado y, por ejemplo, el abuso de la policía municipal en Tijuana es algo que hemos visto mucho. Hay muchos policías que se aprovechan de lo que ellos ven como la vulnerabilidad de las personas migrantes para ir en contra de ellos, para robarles, para detenerles arbitrariamente, y en algunas campañas que se han hecho, pues la policía municipal ha llegado también a detener a personas defensoras y a hostigarles sobre todo y cuestiones así. Adicionalmente se ve la criminalización de las personas defensoras y de los mismos migrantes en la frontera norte. En Tijuana, durante la llegada del éxodo, se vio mucho de parte del presidente municipal y otras autoridades una criminalización muy fuerte donde se alentó a que la policía municipal detuviera a personas solamente por ser migrantes y
estuvo hablando del trabajo de las personas defensores de derechos humanos, de personas migrantes, en una luz muy negativa, que también alentó a que la sociedad se volviera más xenofóbica o que instancias xenofóbicas se dieran más frecuentemente. Y en mi experiencia y en la de muchas otras personas defensores de derechos humanos en la frontera norte, hemos visto que la criminalización también se dé a nivel internacional, en cual el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano colaboran para llevar a cabo estos actos de criminalización. Entonces, con las caravanas lo que vimos fue que hubo incluso un grupo de trabajo binacional mexicano-estadounidense que involucraba a las autoridades policíacas del lado México y también migratorias del lado de México, y también el FBI, el grupo investigativo de Estados Unidos, ICE, el grupo, la autoridad migratoria, y CBP, que es la autoridad migratoria y de aduana. Entonces, lo que hicieron fue empezar a compartir información y a hacer observación, monitoreo y pues en muchos casos sacar imágenes, sacar fotos de identificaciones de personas defensoras que veían sacando fotos o reuniéndose. Y esto fue, por ejemplo, los policías del lado mexicano detendrían momentáneamente a alguien, ya que sea periodista, defensor, pues o alguien que andaba haciendo ayuda humanitaria, y esa información la mandaban a Estados Unidos, y después el gobierno estadounidense tenía una lista que llegó a tener, creo que 59 personas, a quienes, la mayoría de los quienes cuando cruzaron hacia Estados Unidos les interrogaban. Entonces, en mi caso, me interrogaron 2 veces en una celda de concreto por pues unas detenciones que duraron varias horas, sobre postura política, sobre el trabajo que hacía en México. A otros compañeros de Pueblos Sin Fronteras los llegaron a incluso a esposar mientras estaban ahí sentados esperando, y a algunas personas migrantes que habían ayudado a coordinar durante las caravanas también, al cruzar a pedir asilo, incluso les interrogaron sobre las caravanas y sobre las personas que estaban involucrados. Entonces estamos pues muy seguros que la influencia de los Estados Unidos en cuanto a criminalizar a la defensa de derechos humanos, a el humanitarismo, que se vio por ejemplo con el caso de Scott Warren, de No Más Muertes, pues también está afectando, y hay una presión muy fuerte hacia México que se vio con lo de los aranceles y todo eso, para criminalizar a esta labor de defensa de derechos humanos, sobre todo de personas migrantes. Y vemos desafortunadamente que este hostigamiento sigue. Para conocer más sobre la criminalización de la labor de defensa, las consecuencias que puede tener, pero también recursos y experiencias sobre cómo otros defensores y defensoras lo han afrontado, les invitamos a recorrer el sitio y revisar los materiales y herramientas que hemos diseñado y recopilado. Muchas gracias por escucharnos. Canta fuerte pa' que te oigan, grita fuerte, hasta hacer tiritar su corazón, y en una vez se conmueve. Invócame con los pies, baila recio, hazme un rosario con los pies. Somos uno, el que suma y el que resta también es parte de la cuenta. Vamos todos a por ti.